Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a encontrarnos. Estamos llevando adelante esta propuesta que llamamos ¿En qué creen los que creen? Con la compañía de Monseñor Jorge Casareto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, un programa más, Monseñor, con un invitado especial, el señor Juan Yach. Sí, un hombre, primero, amigo, gran colaborador en algunos momentos que yo he tenido que trabajar en la Argentina. Y muy comprometido con lo social, lo político, lo educativo. Muy Bien. contento de tenerlo. Vamos a compartir ese programa. Vamos a invitar en esta mesa enseguida a charlar mano a mano a Monseñor Jorge Casareto y a Juan Yach. Después de los títulos, señor director. Juan José, muchas gracias por estar acá en este programa en el que tratamos de hablar de valores, de la dimensión más espiritual. Por ejemplo, de tu vocación. Vos tenés una vocación al bien común muy fuerte. ¿Cómo se origina eso? ¿Por vía familiar? ¿Cómo aparece tan fuertemente esto en tu vida? Bueno, hay varias vías. Por vía familiar sí, porque bueno, era un lugar muy religioso y dentro de eso yo diría había un sentido de solidaridad hacia los demás que era como una marca, sobre todo por el lado de mi madre. Y por el lado de mi padre, bueno, él había sido comisionado municipal en Avellaneda, lo que sería intendente en el año 45. Y bueno, era un hombre cercano a la política, si bien no se metió directamente después en la política. Y dentro de eso, bueno, momentos que me marcan, por ejemplo, para darte una idea, ¿no? Cuando se da lo de Lonardi, el cambio por Aramburu, nosotros éramos lonardistas, ¿no? Y Lonardi que decía ni vencedores ni vencidos. Y eso a mí como que me atrajo enormemente, ¿no? Esa cosa de buscar la unión nacional, ¿no es cierto? Y después a partir de ahí tenía algunos primos que andaban por la democracia cristiana y entonces ya desde chico empecé a pegar carteles y todo eso, te hablo cuando tenía 14, 15 años. Participé mucho en lo de Laica y Libre en el año 58. O sea que fui entrando desde distintos ángulos. Bueno, y después en el colegio hacíamos muchas obras de tipo de ir a los barrios, que siempre tenía un componente social, ¿no? En el sentido ¿Tuviste misiones en el interior también? ¿Se iban al interior? También a San Luis fui 4 años. O sea, creo que un poco también el sello jesuítico. Yo fui 12 años al Colegio del Salvador. Y sobre todo algunos de los curas, no todos, ¿no? Pero algunos que marcaban mucho. Y quiero nombrarlo, me acuerdo mucho de uno que si bien no estaba en el colegio, fue el con el quien fuimos a las misiones, que era el cura Antonio Di Nilo, que era un gran misionero. Él me marcó mucho, él era un paulino total, ¿no? Y entonces toda su prédica y su vida estaba marcada por San Pablo, y él a mí me dejó una marca muy positiva y muy grande, ¿no? Es importante esto que decís, la gente por ahí no sabe mucho, pero yo siempre he pensado que si las misiones jesuíticas hubieran perdurado, tendríamos otra Argentina, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Puede ser. O sea, quiere decir que la fe religiosa tuvo mucho que ver en esta vocación. Sí, evidentemente. Bueno, después hubo un momento de mi vida donde, voy a decirlo de algún modo, me tomé 12 años de vacaciones de la iglesia. Quizás fue bueno porque fue del 66 al 78. Eso lo vas a saber recién en el juicio final. Si está bien. No, pero yo digo que fue bueno en el sentido de que yo no me involucré en toda la disputa interna eclesiástica, ¿no? Cuando surge el movimiento del tercer mundo, etcétera. Yo en ese momento estaba out, digamos.
Y en ese sentido yo creo que fue opositor, en ese aspecto, Claro, ¿no? claro. En cambio eso fue reemplazado por, bueno, nuevamente una participación política, ¿no? Yo soy de la generación de la juventud peronista y demás, todos de una u otra forma participamos en eso, y la última razón de eso, había también vanidad, había soberbia, había todo tipo de pasiones, pero yo creo que la última razón de la mayoría era una razón que tenía que ver con ayudar al otro, ¿no? Sí, yo creo que es importante esa distinción porque históricamente la hemos vivido, yo como sacerdote, era sacerdote joven, había como una preocupación por los pobres muy fuerte, pero que había como dos caminos, uno que era el camino más directo, más rápido, y el otro era apostar de vuelta a la democracia, ¿no es cierto? Y bueno, ahí hubo una línea divisoria fuerte en el catolicismo en aquella época, ¿no? Yo sinceramente creo que tuvo mucho que ver con la inexistencia de la democracia, precisamente. Claro. Porque yo cuando le preguntaba a alguno de los que sabía que se habían entrado en variantes violentas, digamos, y bueno, el último argumento de muchos era, bueno, mira, no hay ningún otro canal de participación, ¿no? Por eso yo siempre digo que para mí la caída de la Argentina empezó cuando se quebró el orden constitucional, ¿no? Yo creo que eso fue lo que dio lugar después a muchos movimientos militares, los movimientos contra los militares y toda esta tragedia en la cual después nos vimos, pero donde yo creo que lo determinante, y vos lo decís muy bien, ¿no? Era la ausencia de democracia. En mi generación, todos estos chicos que estaban o que estábamos en ese movimiento, casi no había ni idea de lo que era democracia. O sea, era como sí, algo lejano, estaba mirado con cierto hasta desprecio, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo muy bien, pero bueno, con el protagonista en esto sos vos. No voy a hablar de él, pero me acuerdo muy bien de todo eso. Sí. Decime, cuando retomaste el camino, vamos a decir así, la fe volvió a ser más intensa. Esa fe se tradujo fundamentalmente en hechos de bien común, también en oración. ¿Encontraste un camino de oración en tu vida? ¿La oración tuvo importancia o tiene importancia en vos? ¿Cómo? Sí, claro que la tiene, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Leí algunas cosas que me marcaron mucho, ¿no? Algo de Juan Pablo II en su momento, que era toda una meditación sobre los misterios del Rosario, donde él decía cosas tales que había que hacer un examen de conciencia nacional, y a mí me llegaba tanto como argentino. Él lo decía para Polonia, pero... Claro. Y después, bueno, cayó a mis manos todo el tema de el peregrino ruso y de lo que es la oración de Jesús. Y bueno, leí mucho sobre eso. Hay una obra escrita por un monje, creo que benedictino, francés, que para mí es extraordinaria, ¿no? Porque es como, bueno, cada uno tiene su manera. Para mí ese camino de oración fue muy importante. Está bien. Y bueno, esto recalcarlo porque yo creo que hoy hay una intensa búsqueda de lo espiritual, ¿no? En este momento. Claro. Yo a veces digo, quizás hay menos práctica religiosa, pero hay más búsqueda de lo espiritual que años anteriores. Y a veces la gente no encuentra en lo evangélico, en lo cristiano, ese camino espiritual. Lo busca en otro lado, pero lo está buscando, ¿no? Yo creo que sí. Y me parece muy importante que, así como la Iglesia se proyecta en la problemática de la pobreza, y bueno, ante todo, ¿no es cierto? O sea, la gente ve mucho eso, la preocupación de la Iglesia y los cristianos por la pobreza, pero ante todo tenemos que marcar caminos espirituales, dar respuestas espirituales, ¿no? Pues es importante, en serio, tu testimonio de un hombre que está preocupado por el bien común, pero que también tiene un camino espiritual que va recorriendo y que le da como un fundamento a esa otra preocupación, ¿no? Sí, O sea, yo ese libro, por ejemplo, La oración de Jesús se llama, lo recomendaría mucho. Es cierto que es un camino que en tanto tiene el sello de las iglesias orientales, claro, tiende a ser un poco más individualista quizás, ¿no? O sea, puede ser. Es como menos solidario en el sentido de lo que fue el posconcilio entre nosotros, ¿no? Que fue una cosa más comunitaria, digamos. Exactamente. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, el posconcilio, hablando de eso, fue otra cosa que a toda mi generación nos marcó mucho y sirvió para reafirmar mucho nuestra fe, ¿no? Porque fue realmente difícil transmitirlo, un momento de
digamos, de gran alegría, de gran comunicatividad, de ver que había un cambio en un sentido favorable, etcétera, ¿no? Sí. Muy importante. Teóricamente, bueno, ahora se están por cumplir los 50 años del concilio. Exacto, ¿no? Sí. Y hay una fuerte corriente en la Iglesia de volver, retomar no solamente las orientaciones o la lectura de los documentos, sino ver qué pasaba, por qué pasó el concilio. Interesante. Y por qué se creó ese clima, que era un clima como tal, como decís, muy esperanzador, ¿no? Sí, totalmente. Está bien. Muy bien, bueno, volvemos en el próximo bloque. ¿Cómo no? ¿Qué queda en tu recuerdo de tantas participaciones tuyas, ¿no es cierto? Y desde tu juventud hasta ahora, como momentos en la Argentina, ¿no? Donde tuviste la sensación de que los argentinos encontrábamos un camino, nos esperanzábamos en esta dimensión de preocupación por el bien común, ¿no? Hay momentos muy fuertes que uno recuerda mucho. Bueno, ahora se celebraron o se conmemoraron, mejor dicho, los 60 años de la muerte de Evita. Casi diría que es el momento en que yo tenía 8 años y empiezo a tomar conciencia de la política, del mundo de la política, ¿no? Bueno, como te dije, este tema de la idea de ni vencedores ni vencidos, ¿no? La idea de que yo iba a las canchas de fútbol, por ejemplo, ya en esa época. Ahora voy menos porque está muy peligroso y por otras razones. Pero, y me acuerdo... Una de las razones es hincha de Rosario Central, entonces. No, pero... Tenés que viajar mucho para ir a la... No se pierde el amor en ese sentido. Por ejemplo, uno iba a las canchas y veía la platea, después de la revolución, inmediatamente, que por ahí pasaba un avión o algo, y la platea gritando libertad, 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 y la tribuna diciendo libertad para los nenes de mamá, ¿no? O sea, esa cosa divisiva de la Argentina que yo creo que fue muy negativa y que dura hasta ahora. Por eso lo menciono, porque no es como un recuerdo, está totalmente viva ahora, ¿no es cierto? Y por eso la cosa de Leonardi a mí me atraía tanto, ¿no? El momento de Frondizi yo creo que fue un gran momento para la Argentina. Es cierto que llega de manera un poquito oblicua con los votos del peronismo, etcétera, pero yo creo que fue para mí un gran estadista, el último estadista para mí que ha tenido la Argentina. Estadista en el sentido que tiene una visión del país del futuro, o sea, no estaba siempre pensando... Y del mundo, ¿no? Claro. Su famoso encuentro con Kennedy, actitudes también independientes, como cuando lo recibió al Che Guevara, que bueno, que eso después dio lugar en parte al derrocamiento. Caída, sí. Pero un hombre que estaba logrando integrar al peronismo dentro de la vida política argentina, dijo que le iba a dar elecciones libres, le dio elecciones libres, se hicieron, hubo lugares donde ganó el gobierno, otros donde ganó el peronismo, se empezaba a dar otro camino, la idea del desarrollo, universidades estatales de excelencia, como en ningún otro momento, se quiebra en el 66, y el nacimiento de las universidades privadas, o sea, un hombre de una gran libertad de espíritu, una gran apertura. Yo creo que ese fue un momento de gran esperanza, lamentablemente quebrantada por bueno, los muchos golpes que tuvo y al final... Otro más, claro. Bueno, y después, desde otro ángulo, para mí fue un momento fuerte, pero que, digamos, uno no tiene un buen recuerdo de eso porque termina con una gran tragedia. El momento fuerte era la idea de la justicia social, y lo que faltó de equilibrio yo creo que fue, y que ojo que puede servir para ahora, ¿no? Es lo que vos decías, ¿no? Me refiero al principio de los 70, fines de los 60, ¿no? Había una idea en toda la juventud de que el país tenía que ser más justo, más equitativo, etcétera, pero el camino de la democracia era como que no había conciencia de que eso fuera importante. Entonces, cuando llega inclusive la democracia con Cámpora, la elección que gana Cámpora, era como que eso era un instrumento transitorio, que había que apalancarse en eso para llegar a algo más que no era muy bueno, porque era una idea muy autoritaria en el fondo, ¿no? Y yo creo que eso hasta hoy, en algunos países nuestros, de América del Sur concretamente, está vivo eso, Está ¿no? vivo. Está vivo, ¿no? Sí, está vivo. Y a mí me parece, bueno,
yo creo que el esfuerzo incluso el esfuerzo de los cristianos, ¿no es cierto?, por revitalizar las instituciones, fortalecer la democracia, pasar de los personalismos, ¿no es cierto?, siempre habrá personalismos, pero superarlos para poder fortalecer todo aquello que permite el armado institucional, ¿no? Y algo que compartimos en una historia, que fue el diálogo argentino, ¿qué sensación tenés de eso? ¿Fue como un momento que tenés una idea como de haber desaprovechado, de frustración, o más bien te pareció un momento que se trataba de aprovechar bien o se trató de aprovechar bien para la salida argentina? Yo creo que el momento fue muy bueno, fue un momento, salvando las distancias, como el del concilio, en el sentido que si bien en aquella época era la posguerra todavía y bueno, surgió todo ese espíritu, acá era una gran crisis y la gente que se sentaba a hablar, cosa que hoy no ocurre. O sea, yo me acuerdo de estar, y vos también, haber estado en mesas donde la diversidad de opiniones era enorme y sin embargo la gente conversaba, discutía. Llegamos, créase o no, esto para los que están viendo este programa, a redactar un documento, ¿no? Sobre los consensos que se habían acordado. O sea que fue un trabajo que como tal yo creo que tuvo un valor importante. Lamentablemente, pese a todo lo que se había anunciado, después eso cada vez fue perdiendo importancia. Ojalá se hubiera seguido este camino o ese camino, porque ese no tenía sello de alguien. Tal cual. No era que era de la izquierda, de la derecha, o de la iglesia, o de los ateos, era realmente muy representativo, de lo que era el país. Exacto. Sí. Bueno, hablando de todo un poco, este año también se cumplen 10 años de eso, ¿no? Estaría de alguna manera mal algo recordarlo, celebrarlo, por supuesto, ¿no? Porque, por supuesto, sí. Porque es como, viste, en la Argentina las cosas pasan y nos olvidamos, o sea, algo que parece en su momento tremendo, uy, mira lo que ha pasado, pasan 3 meses ya ocurrió. Del diálogo argentino yo creo que muchísima gente ni se acuerda que existió y este es un momento donde yo creo que lo peor que está ocurriendo es este tema de la falta de diálogo, ¿no? Entonces, la verdad que me parecería bueno por lo menos recordarlo, que eso existió, que se pudo hacer, que se escribió un documento y yo siempre estaré agradecido a vos por la invitación que me formulaste de junto con Cristina Calvo y Humberto Terrizano, ser, bueno, un poco asesores de ustedes, ¿no? La verdad que fue un momento para mí muy importante, ¿no? Bueno, y mirando siempre desde la problemática del bien común, mirando hacia adelante, vos te has ocupado mucho de la educación este último tiempo, siempre, ¿no? Pero en este último tiempo especialmente. Y decinos algo sobre el camino educativo. ¿Cómo te imaginás que tiene que ser un camino educativo redentor de la Argentina, por decir así, ¿no? Porque la apuesta a la educación, creo que hay como una especie como de consenso de que es una gran apuesta y es la que hay que hacer, una de las grandes apuestas que debemos hacer, ¿no? Yo creo que ahí hay como dos cuestiones que se entrecruzan, ¿no? Una tiene que ver con el hecho que vivimos en una sociedad plural y cada vez más plural, inclusive respecto al concepto del hombre, de la familia, etcétera. Y eso es algo que está y no puede desconocerse, ¿no? Entonces, ahí viene el punto de cómo entablar el diálogo de nuevo con esas nuevas realidades. Yo creo que ahí hay que leer mucho el Evangelio y acordarse de cuando le reprochaban a Jesús con quién comía o con quién se sentaba. Por ejemplo, con los publicanos, que eran el ser más odiado, porque era el representante del imperio que le estaba cobrando el impuesto, ¿no? Exactamente. Y además eran hombres del pueblo judío. Hombres del pueblo judío que eran traidores de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que hay que acostumbrarse a dialogar y a repensar la educación en una sociedad plural. A mí me parece que eso es una tarea de alguna manera pendiente. Y después está todo el tema de la desigualdad, ¿no? En cuanto a acceder a una educación de calidad, ¿no? Yo creo que eso es muy lamentable. Claramente las escuelas a las que van los chicos más necesitados deberían ser las mejores y más bien son las peores,
con excepciones, como siempre las hay, afortunadamente muy buenas y muy reconfortantes, ¿no? Pero en general yo creo que es urgente la tarea de mejorar la calidad de los aprendizajes básicos, cuando estas cifras que han trascendido de nuevo en estos días, aunque no son nuevas, por ejemplo, el hecho de que aproximadamente la mitad de los chicos de 15 años de edad no comprenden cabalmente lo que leen. Según la mitad. Según la prueba tomada internacional, ¿no? Que se llama la prueba PISA, que toma la OECD. Y después la graduación a tiempo en la enseñanza secundaria está un poquito abajo del 50% también, ¿no? O sea, son desafíos muy tremendos. Hay muchos que miran para atrás y como queriendo volver a épocas anteriores. Yo creo que no es posible porque claro, hace unos cuantos años la educación secundaria era para una élite. Iba el 10%. En el año 50, el 10% de los chicos iba a la escuela. Hoy va el 90%. Algunos se caen. Pero educar para toda la sociedad es mucho más difícil, ¿no? Mucho más difícil, tal vez. Esa tentación la tenemos las personas de nuestra generación. Exactamente, exactamente. Es muy fuerte. Uno dice, nosotros sí, que había educación en aquella época. Y esto me parece importantísimo, ver que se ha generalizado tanto. Totalmente. Que bueno, es un desafío. Ahora, esto no deja de ser el gran desafío de ver cómo diversificamos también, porque vos hablaste de un pluralismo, vamos a decir así, ideológico, algo así. Pero hay además un pluralismo social. Sí, entonces, claro. No se puede educar igual a un chico que está, por ejemplo, en el centro de San Isidro y un chico que está en la periferia de San Isidro. No, lógico. El sistema tiene que ser distinto. Es una gran apuesta que tenemos que hacer en esta diversificación. Y eso tiene que empezar desde la educación inicial. En realidad tiene que empezar desde el embarazo, ¿no? Pero digamos, hablando del sistema educativo, y yo creo que hay que reforzar mucho lo que es la educación inicial, lo que es los primeros años de la primaria, poner doble jornada en las zonas más necesitadas para que los chicos se puedan encontrar con la expresión artística, la lengua, la ciencia, la tecnología, el deporte, la recreación, porque si yo soy bueno para alguna de esas cosas y no me encuentro con ellas, toda mi personalidad va a quedar de alguna manera letargada, ¿no? Está bien. Bueno, bien, muchísimas gracias. Al contrario, Muy fue bien. un gran gusto. Muy bien. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Y aquí estamos, en este último bloque, después de esta charla, Monseñor Casareto, interesante, ¿no? Lo charlado con Juan Liach, y fueron varios los temas que uno podría destacar. Uno de ellos me pareció significativo charlar lo que es el cristiano y la política, ¿no? Está bien. A mí me pareció importante el testimonio de Juan, que por un lado dijo que era un hombre de oración, que rezaba. Y por otro lado, la gente no lo conoce por lo que reza, lo conoce por lo que se ha preocupado por lo educativo, por lo político. Qué importante es que incluso las personas que tienen compromisos así fuertes con la sociedad se basen en una dimensión espiritual, ¿no? Hay quienes pueden no tener fe en Dios, pero lo que no pueden dejar de tener es un contenido espiritual, creer en algunos valores, una dimensión ética. Los cristianos, como creemos en Dios y creemos que de Dios se deriva toda esa corriente de amor tan fuerte, tratamos de expresar, sobre todo los laicos, ese amor en las distintas dimensiones, pero sobre todo los laicos en la política, ¿no? La política es una manera, yo diría, muy privilegiada del amor, de la caridad, porque cuando un político toma una determinación, por ejemplo, en el campo educativo, una buena medida educativa, tiene una repercusión en millones de personas. Si está en el mano a mano, ¿no es cierto?, estás en un barrio o en cualquier acción de base, llega
a poca gente, pero en cambio con determinaciones sabias, con determinaciones prudentes, se puede transformar el futuro de mucha gente, ¿no? Usted sabe que yo los escuchaba en esta charla que fue, repito, interesante porque el contenido político, la palabra política apareció muchas veces, y es como que hoy por hoy hay cierto tabú a la participación en la política, porque la política no está bien vista en Argentina, el político, ¿no?, tiene un descrédito significativo. Y viene esta frase que si uno no entra en política, difícilmente se pueda cambiar este tipo de política. ¿Qué le dice al cristiano, al hombre que se debe comprometer o no en este tema de la política y cómo, ¿no? Bueno, yo primero creo que es una vocación, ¿no? Y cuando hay gente que entra en la política y no tiene esa vocación, muchas veces se va a equivocar, porque es como si alguien toma el sacerdocio y no tiene vocación para el ministerio, es inútil, ¿no es cierto? Para ser sacerdote se necesita vocación al sacerdocio. Para ser político también, como para ser educador también se necesita una vocación. Ahora, yo lo que sí creo que es importante marcar es que es una vocación muy buena, es una vocación absolutamente necesaria y no se puede prescindir de los políticos. Por eso hay que, nosotros incluso como sacerdotes, como obispos, tenemos que tratar de despertar más vocaciones a la política. Tenemos que mostrarle más a los jóvenes lo bueno que es la política, lo bueno que es comprometerse por el bien común y hasta qué punto desde esa dimensión uno puede hacer muchísimo bien a la gente, ¿no? Usted sabe que me quedan 2 minutos y me gustaría hablar de otra expresión que tuvieron, que fue el diálogo argentino, ¿no? Y la importancia del diálogo, cómo la marcaban ustedes, qué importante era reunir diferentes credos o formas de pensar y poder dialogar. Dialogar para consensuar, porque el diálogo, hay un diálogo que es el intercambio, pero sobre todo cuando uno está pensando en el bien común, en los pobres, uno tiene que, desde el diálogo, buscar consensos, buscar acuerdos, para que entre todos, cuando uno logra que una determinación salga por acuerdo, compromete mucho más a todos aquellos que la acordaron, ¿no? Creo que sigue siendo fundamental, necesario e imprescindible más diálogo entre los argentinos. Bien, recemos para que esto sea así, ¿no? Para que nos podamos encontrar y coincidir en la Argentina que se necesita. Monseñor Casaleto, gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, también muchísimas gracias y le propongo la semana próxima volver a encontrarnos, ya sabe, a la misma hora, desde este mismo lugar, con esta propuesta que llamamos ¿En qué creen los que creen? Chao, gracias.